Buenos días, este es nuestro proyecto de volumen. Somos el equipo Capibardas del grupo 6 de quintos. El objetivo del proyecto es calcular el volumen de un sólido de revolución mediante el método de discos. Acá taché la palabra objeto, ya que es importante tener en cuenta que utilizando el método de discos no se puede calcular el volumen de cualquier objeto, solo de los ya mencionados sólidos de revolución. Es decir, sólidos obtenidos al hacer girar una curva plana en torno a una línea recta, llamada eje de revolución. El método de discos es una técnica de integración utilizada para calcular el volumen de un sólido de revolución. Consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de discos a lo largo del eje ya mencionado anteriormente. Posteriormente, se calcula el volumen individual de cada disco con la fórmula volumen igual a pi por la integral definida de f de x al cuadrado de x, siendo f de x la función que describe la curva que genera el sólido, y esta misma, ya elevada al cuadrado, pasa a ser entonces el radio al cuadrado de cada disco. A sería nuestro límite inferior y B nuestro límite superior de cada disco. Ya para calcular el volumen total del sólido, se sumarían todos estos volúmenes individuales de cada uno de los discos. En esta siguiente parte voy a explicar cómo llegamos a nuestras funciones para poder modelar nuestro objeto. Primero, nosotros usamos dos aplicaciones que fueron GeoGebra y Desmos. GeoGebra la elegimos porque nos permitía mover nuestras funciones por todo el plano, entonces era más fácil dar con el valor que queríamos. Eso hicimos con cada una de nuestras funciones y, por ejemplo, aquí teníamos esta, que es una recta para este pedazo. Lo que hacíamos era que cada vez copiábamos la función aproximada y de aquí 4 puntos y de aquí lo que hacíamos era que jugábamos con los valores que teníamos. Número 4.6 nos da 4.4. Así. Y marcábamos nuestros intervalos. Aquí 15 y 16:46. Entonces nuestros intervalos serían 15 y 16:46 más o menos. Bueno. Y esos fueron los pasos que seguimos para modelar todas nuestras funciones. Entonces, este fue el resultado de nuestro modelo matemático. Como tal, todas nuestras funciones, o la gran mayoría de ellas, son funciones con un x elevado al cuadrado para poder obtener curvas y parábolas. Y solo en algunos casos ocupamos la función coseno para poder modelar ciertas curvas de alguna otra forma. Gracias a la gráfica obtuvimos diferentes funciones, las cuales equivalen a cada una de las partes marcadas dentro de la gráfica que representan cada una de las curvas del objeto. Estas funciones nos permitieron conocer los límites de integración que equivalen a la distancia de cada uno de los puntos que marcamos. Para definir las integrales utilizamos la expresión que nos ayuda a calcular el volumen. En este caso es volumen es igual a pi integral de a b
por la función de x al cuadrado diferencial de x. Sustituimos nuestras funciones en la expresión, tomando en cuenta que dentro de los números que están en los corchetes, el que sea menor a x es equivalente a A y el que sea mayor a x es equivalente a B. Este fue nuestro resultado después de sustituir pues la primera función dentro de nuestra expresión. Seguimos el procedimiento anterior con cada una de las funciones que obtuvimos anteriormente y pues de esta forma obtuvimos 11 integrales diferentes que se están mostrando en pantalla. Ahora bien, para poder contrastar el volumen teórico y el volumen práctico, lo primero que hicimos fue calcular todo y esto nos lanzó 1250.31892. Esto es el volumen teórico. Para calcular el volumen práctico se utilizó la técnica de llenado de agua, donde su llenado fue de 1 litro con 250 mililitros y como podemos observar la diferencia es muy poca. Para la comprobación de la medida del volumen de nuestro objeto ocuparemos una técnica de llenado de agua. Como podemos observar, tenemos un recipiente de 500 mililitros. Estos los vamos a vaciar al recipiente. A continuación tenemos otro de 700 mililitros exactos y estos, al igual que los de 500 mililitros, se van a vaciar en el recipiente. Por último tenemos otro recipiente, pero ahora con solamente 50 mililitros. La medida que nos da es de 1 litro con 250 mililitros. Para la comprobación de la medida del volumen de nuestro objeto ocuparemos una técnica de llenado de agua. Como podemos observar, tenemos un recipiente de 500 mililitros. Estos los vamos a vaciar al recipiente. A continuación tenemos otro de 700 mililitros exactos y estos, al igual que los de 500 mililitros, se van a vaciar en el recipiente. Por último tenemos otro recipiente, pero ahora con solamente 50 mililitros. La medida que nos da es de 1 litro con 250 mililitros. Como datos curiosos e interesantes, la gran mayoría de las funciones eran al cuadrado para que nos dieran una parábola. Tenemos que en la astronomía, con este mismo método podemos estimar el volumen de planetas o estrellas, así como también el de cráteres generados por meteoritos, estimando su tamaño y la energía de su impacto. En medicina, este método se aplica en reconstrucción 3D de órganos y también encontramos la llamada trompeta de Torricelli, que muestra cómo una curva infinita puede generar un volumen finito, un concepto fascinante en matemáticas. Resulta que Torricelli se dio cuenta de que la función 1 sobre x, que genera esta figura parecida a una trompeta, se acerca mucho al eje x pero no tiene fin. Por lo tanto, sus paredes son infinitas. Sin embargo, calculó el volumen de esta figura y resultó que el volumen es finito. Entonces, tenían la idea de que para pintar la superficie ocuparías una cantidad infinita de pintura y de tiempo, por lo que sería casi imposible hacerlo. Sin embargo, al calcular un volumen finito, entonces dice que ocuparía una cantidad finita de pintura para llenar la trompeta, que a su vez pintaría las paredes. Entonces no sería imposible ya pintar la superficie. Y eso sería todo. Gracias.